Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar Penbook versión 8. Todo lo que debes saber sobre la nueva versión. Permítanme, yo les presento a nuestra anfitriona y quien va a facilitar en el transcurso de este webinar. Ingrid Muñoz, con más de 27 años de experiencia profesional y 22 años como consultora en tecnología informática, implementación de PMO, sistemas de gestión de seguridad de la información, gobierno de TI, arquitectura empresarial, fundadora de Domos Consultoría SAS, docente universitaria desde el año 2005 en la Universidad ICESI, miembro desde el año 2019 de la Conciliatura de la Universidad Católica de Cali, líder de la conformación de la comunidad de gerencia de proyectos en la región Pacífico Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Presidente fundador del capítulo PMI Pacífico Colombia Chapter 2017-2018. Autora del libro Preparación Efectiva para el Examen PMI, primera edición 2014. Autora del libro Integración de Enfoques para una Gestión de Proyectos de Valor, primera edición 2023. 19 años como docente en gestión de proyectos y seguridad de la información, Universidad ICESI. 12 años como directora académica del Diplomado de Gestión de Proyectos en la misma universidad. 12 años como preparadora para la certificación PMP y CAPM. Más de 3.000 estudiantes. 13 años como CIO de Endomus Consultoría SAS. 15 años como gerente de proyectos predictivos, híbridos y ágiles. Participante activa del Comité de PMO de las Empresas del Valle del Cauca, conferencista internacional, participación en el Leadership Institute Meeting de San Diego, Lima, Los Ángeles y Chicago. Participación en la Regional Meeting de Panamá y Puerto Rico. Le damos la bienvenida entonces. Ingrid, adelante. El auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Flavio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de venir a compartir un ratico de conocimiento. Bueno, entonces vamos a comenzar. Este es nuestro webinar del Penbook versión 8, todo lo que debes saber sobre la nueva versión. Bueno, ya Flavio me presentó, muchísimas gracias. Y bueno, digamos que también me gusta contarles en mis presentaciones y a mis estudiantes, pues fuera del tema profesional, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy hija, soy hermana y pues sobre todo soy esposa y mamá. Y bueno, ahí presento a nuestros hijos y mi esposo, que son el motor siempre de todas las cosas que hago. Bueno, voy a tomarme un par de minutos solamente para contarles pues qué es Domus. Domus es una compañía en consultoría que tiene ya 13 años en el mercado. Tenemos unas líneas de negocio, principalmente la consultoría en proyectos, donde acompañamos organizaciones desde la planeación estratégica, pasando por la implementación de oficinas de proyectos para poner en ejecución esa estrategia. Y desarrollamos toda una línea en temas de gestión de cambio y lo que tiene que ver con seguridad, ciberseguridad, ethical hacking, transformación digital y arquitectura empresarial. Esa es la unidad de consultoría. También tenemos una unidad de outsourcing, donde prestamos servicios a las organizaciones con líderes de proyectos, con Scrum Master para liderar proyectos en sus propias organizaciones. Asimismo, tenemos equipos de seguridad de la información y líderes técnicos. Tenemos una línea de capacitación, pues fortalecida en lo que es el triángulo del talento, que hoy vamos a hablar un poquito de eso y los cambios que ha tenido eh, para bien, digamos, muy positivos. Tenemos esta unidad en cuanto a lo que se llaman las herramientas poderosas, es Power Skill y el Ways of Working, donde están pues nuestros cursos de
de gerencia de proyectos, de project, de oficinas de proyectos y también marcos en seguridad de la información, riesgos, continuidad de negocio. Por este lado, pues tenemos una unidad de herramientas tecnológicas que es una unidad basada en un estudio que hemos hecho ya hace un tiempo importante, donde hemos elegido básicamente dos herramientas PPMs, dependiendo de la arquitectura de las organizaciones, y las acompañamos en la automatización de la PMO. Y finalmente, pues nuestra formación autónoma online, que se ha liderado desde hace ya más de 10 años, acompañando a las personas, perdón, a lograr, pues digamos, esta certificación de Project Management Professional, donde tenemos pues un producto, un kit, donde está el simulador, el libro, los plegables y las personas pues pueden optar por ese camino de hacerlo solos o nosotros también, digamos, les acompañamos en cursos. Entonces, pues nuestra misión para cerrar un poco y ver el contenido de lo que hemos preparado, potenciar el éxito de nuestros clientes, donde nuestros clientes son las organizaciones, pero también son las personas individuales, con soluciones metodológicas, tecnológicas y de formación en gerencia de proyectos, en seguridad de la información, en gobierno de TI y en transformación digital. Bien, entonces vamos a avanzar. Este va a ser el contenido. Digamos que el ejercicio, como lo planteé para compartirles este conocimiento, está pensado para que sea una presentación pues magistral, pero espero dejar unos minutos hacia el final, ojalá unos 10 minutos para que puedan preguntar y bueno, poder resolverles en la medida de lo posible algunas dudas. El contenido que tenemos acá, pues voy a hablar un poco de la historia del PMBOK. Seguramente muchos de ustedes, algunos serán PMPs, otros estarán en ese proceso y bueno, están de alguna manera relacionados con el marco, pero es importante ubicarnos dónde estamos hoy, ¿sí? ¿Dónde estamos hoy y para dónde vamos? El segundo punto es la presentación de la octava edición. Y allí, pues digamos que desglosaré lo que es el estándar, lo que es la guía, y al final, pues he construido unas conclusiones y recomendaciones desde la mirada que he hecho pues en este ejercicio. Esa mirada, digamos que la hice ahorita entre diciembre y enero porque el draft, digamos, de este marco salió y tuvo un mes para poderlo revisar. Entonces, es una mirada, no es la última palabra. Pero bueno, es mi mirada y bueno, estos años con el libro y estudiando un poco el marco cada vez que sale después de la versión 3, bueno, me permite de alguna manera poder compartir mi propio pensamiento y construcción de conocimiento que he hecho sobre esto. Bueno, entonces, como les decía, para algunos será muy conocido, para otras personas que nos acompañan hoy, pues no tanto, pero más o menos este es el ejercicio histórico, ¿no? El PMI, desde, digamos, ya varios años de haber sido creado, finalmente logra sacar un documento que se le conoce como el PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, o sea, un cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos. Sale su primera edición y aproximadamente cada 4 años ha salido una edición, ¿vale? Estas ediciones, bueno, tuvieron su historia. Personalmente yo conozco desde la tercera edición, cuando trabajé, digamos, mi tesis de maestría. Y ya fue pasando pues un poco este tiempo hasta que sale la versión 6. La versión 6 es una edición que sale en el 2017. Es una edición que tuvo unos cambios importantes desde la versión 5 y se mantuvo vigente en principio para algunos hacia el 2021, ¿no? Entonces, en el 2021, con todo este ejercicio de los marcos ágiles, sale, entre pandemia más o menos, ¿cierto? Estamos en el 2021, sale la séptima edición. La séptima edición tiene digamos, una mirada muy distinta
a la que ha sido el PEMU versión 6, porque el PEMU versión 6 es una mirada prescriptiva de procesos muy detallada, mientras que la versión 7 pues tiene un nivel distinto, unos capítulos escritos de una manera diferente y deja a un lado esa prescripción. Entonces, pasa, digamos, 2 años para de alguna manera darnos cuenta y el PMI darse cuenta que el haber dejado esta prescripción pues no fue tan positivo, ¿sí? Desde mi punto de vista, no fue nada positivo. La séptima edición es una edición que para una persona que pretendiera solamente, o hoy, ¿no? Porque está vigente totalmente, aprender de gerencia de proyectos solo mirando la versión 7 pues se quedaba corta, ¿sí? Le faltaba algo. Entonces, bueno, el PMI, que es un organismo que trabaja con voluntarios, con comunidades, que escucha, que tiene todos estos posibilidades también de poner a disposición momentos de benchmarking, de investigación, pues sacan en el 2023 lo que se conoce como la guía práctica del grupo de procesos. Para muchas personas, digamos, en esta historia del PEMBOK, en estos últimos años, desde el 2017, pues esto no se entendió muy bien, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Pero en últimas, digamos, lo que pasó es que toda esta prescripción de la 2017 que, digamos, uno podría encasillarla como para recordarla como una mnemotecnia en 49 procesos, pues estos mismos 49 procesos se volvieron a escribir en esta guía de manera vertical, es decir, de una forma ligeramente distinta en cuanto a la numeración, pero exactamente igual en la cantidad de procesos y en el comportamiento prescriptivo de los procesos. Eh, ¿Qué viene ahora, no? ¿Qué nos muestra el PMI ahora y cuál es el draft que vamos a conocer, digamos, al final de este año seguramente? Es la octava edición, ¿sí? La octava edición es lo que viene trabajando el PMI y a eso pues nos compete un poco este momento, ¿no? Y vendrán seguramente nuevas ediciones. Si nosotros quisiéramos resumir en números el ejercicio, entonces hablamos de que la sexta edición como tal tiene 10 áreas de conocimiento, 5 grupos de proceso, y estas 10 áreas del conocimiento están dentro de una parte del PEMBUK llamada guía de fundamentos, y estos 5 grupos de proceso están en el estándar desarrollados de esta manera. Y finalmente, pues esto nos va a mostrar que hay 49 procesos, ¿sí? Esto es lo que tiene la guía 6. La séptima edición, en términos de números sencillos, pues entonces nos trajo el estándar, ¿sí? Y este estándar cambió, o sea, ya no son los grupos de proceso. Este estándar, digamos, cambió a unos capítulos donde está, pues, un capítulo introductorio, un capítulo muy importante que lo vamos a revisar ahora, es el sistema para la entrega de valor y los 12 principios. Esto trae el estándar de la séptima. Y en la guía, digamos que se trabajan los 8 dominios, ¿sí? 8 dominios de desempeño. Tratar de hacer esta analogía, o sea, tratar de mirar de la sexta y la séptima, pues definitivamente, pues los principios es algo totalmente nuevo. El capítulo de sistema de entrega de valor es totalmente nuevo. Pero con los 8 dominios de desempeño, pues uno intentaba de alguna manera, pues, hacer unas analogías, ¿no? Interesados, como que aquí habla de interesados, el tema del equipo, pues de alguna forma había algo aquí en recursos, el enfoque, desarrollo y ciclo de vida es un tema que realmente es nuevo en esta séptima edición, ¿sí? Por acá encontrábamos un dominio llamado planificación, trabajo del proyecto y medición. Entonces uno podía hacer una analogía como por este lado, como que planificación, algunas cosas se parecían, el trabajo del proyecto era como la ejecución, ¿sí? Digamos que había un mix de elementos, pero definitivamente en esta edición
no aparecen los procesos. Sí, los procesos prescriptivos, detallados, no estaban, ¿sí? Y esta guía pues trajo consigo un acceso a la plataforma llamada PMI Standard Plus, donde si uno quería ver algo de procesos, entender un poco más cómo era que eso se podía hacer, pues tocaba acceder a esta plataforma. ¿Qué viene ahora? ¿Sí? Entonces, estos números también son mágicos y quiero que se queden con ellos. Digamos que la octava edición también, igual que las anteriores, tiene una parte llamada el estándar para la gestión de proyectos y tiene otra que se llama la guía del cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos. ¿Sí? Entonces, en el estándar, pues vamos a encontrar principalmente este capítulo de sistema de entrega de valor, una profundización en lo que es el ciclo de vida del proyecto y pasamos de 12 principios a 6, ¿sí? A 6 principios. Y en la guía, pues vamos a encontrar básicamente un rescate, ¿sí? Le llamo yo de esta manera, un rescate de estas áreas del conocimiento, de estas 10 áreas del conocimiento, van a pasar, digamos, a esta guía del conocimiento como 7 dominios, pero si ustedes observan, pues alcance está aquí, es el mismo alcance, cronogramas, recursos, interesados, riesgos. El capítulo, digamos, de costos va a cambiar de nombre, finanzas, y aparece algo muy interesante que se llama gobernanza, ¿sí? Seguramente algunos en este momento podrán preguntarse, y bueno, pueden dejar, no lo dije, qué pena, pueden ir dejando preguntas en el chat, que al final Flavio pues me ayuda también un poquito a leerlas y trataré de contestar algunas en las que alcancemos, ¿vale? Bien, vamos entonces a mirar esta estructura, ¿sí? El estándar, como lo mencioné ahorita, y la guía. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del estándar. ¿Qué encontramos en el estándar para la dirección de proyectos? Una de las cosas más valiosas que tiene el estándar y que lo mantiene o que lo hereda desde la séptima edición y fue como desde mi punto de vista, pues que he tenido la oportunidad de leer desde la tercera, este capítulo hace explosión, o sea, este capítulo es maravilloso porque digamos que quienes trabajamos en proyectos, pues tenemos unas competencias muy claras frente a la orientación al logro, sabemos qué hay que hacer, qué entregables tenemos que generar y de alguna manera, trabajando tanto en proyectos predictivos o en proyectos que uno les llamaría adaptativos y para no ir más lejos, digamos, o no enredarnos un poquito desde este primer slide, dejémoslo en adaptativos o ágiles. Ahora vamos a hablar un poquito más de ese enfoque, pero estamos orientados al logro, es decir, nosotros sabemos que hay que generar entregables, ¿sí? Entregables 1, 2, 3, 5, 10, 15, 100 y le hacemos gestionar los entregables. ¿Qué dice este capítulo y qué es lo valioso de este capítulo? Este capítulo nos lleva a trascender de los entregables al valor, ¿sí? Nos lleva a trascender en mostrándonos la importancia que tiene ver a la organización que tiene proyectos, programas, portafolios, que tiene operación, para que estos proyectos, cuando pasan a la operación, realmente genere valor. Y valor, entendiendo el valor, como que para algunas organizaciones, pues digamos, está orientado a un tema tangible, es decir, un beneficio, un retorno sobre la inversión. Para otros su valor estará, digamos, enfocado en lo que es eh, el posicionamiento de marca, ¿sí? Para otros, digamos, habrá un ejercicio intangible, digamos, proyectos que trabajan, organizaciones que trabajan en impacto social, ¿sí? Entonces, no necesariamente el valor es un tema monetario, ¿sí? Hay diferentes factores en ese ejercicio, pero lo que nos plantea de base importante es que el valor, ¿sí? El valor está enfocado a que efectivamente nosotros sabemos que tenemos que generar entregables. Esos entregables son únicos, pero ¿qué es lo importante en esa trascendencia? En que esos entregables generen en la organización una capacidad, que esa capacidad genere un resultado,
y al generar resultado, digamos, o que la creación de ese resultado me va a generar unos beneficios. ¿Y dónde está el valor? Pues el valor está, o que sea un resultado tangible o intangible, ¿sí? Neto de los beneficios realizados menos pues el costo que yo tuve que incurrir para obtener esos beneficios. Entonces, para algunas organizaciones, como les decía, ese valor puede ser financiero o no financiero, pero lo importante es que de los entregables podamos trascender al valor de la organización. Esto se observa de manera muy simple en esta gráfica, donde pues nosotros sabemos que las organizaciones tienen o generan, planifican una estrategia, ¿sí? Esta estrategia se debe convertir, digamos, se debe plantear a través de unos objetivos y para lograr los objetivos, pues es donde viene la gerencia de proyectos, ¿cierto? Y la gerencia de proyectos viene generando unas iniciativas que algunas son aprobadas, otras no, pero esas que son aprobadas en principio esperamos que sean correctas, que generen entregables y hasta allí digamos que uno podría decir, este es el trabajo que hemos hecho los gerentes de proyectos de manera proyectista, es decir, generando entregables. Pero ¿qué es lo que nos plantea, digamos, este capítulo que está en la séptima edición y que está en la octava edición? Es que esos entregables se conviertan en capacidad. Esa capacidad pues está asociada a personas, a servicios, a infraestructura, a procesos, que con esa capacidad se creen resultados, ¿sí? Y que con esos resultados se obtenga un beneficio, ¿ya? Entonces ya ese beneficio será lo que se va es esa ganancia obtenida a través de todos estos pasos y ya podríamos decir que el valor es ¿qué? Pues ese beneficio menos el esfuerzo en costos que tuvimos que hacer para lograr ese beneficio. Este es un cambio fundamental que trae desde la séptima y se mantiene en la octava, porque nos lleva finalmente a decir, nosotros hacemos proyectos o debemos hacer proyectos correctos para poderle generar valor a la organización. Porque no hace sentido solamente hacer proyectos correctamente de proyectos, pues que no son los que la organización debería de estar trabajando para que les generara valor. Bien. Bueno, dentro de esta misma estándar que estamos conversando, pues tenemos claridad, o sea, se mantiene algo que para todos es claro y es que estamos dentro de un entorno, los proyectos tienen factores ambientales internos o externos y que afectan el proyecto. ¿Sí? Digamos que ahí no hay nada nuevo entre la sexta, la séptima, la octava. Eh, lo mismo, digamos, que sucede con el entendimiento de lo que van a ser finalmente como el producto, ¿no? O sea, nosotros hoy por hoy, de hecho, en muchas organizaciones se empieza a hablar no de la gestión de proyectos, sino que ya empiezan a hablar también de la gestión del producto. Estamos en función de generar un producto, pero para la generación de ese producto, pues se cumple el ejercicio de que nosotros usamos la gestión de proyectos para, por ejemplo, introducir el producto. Usamos la gestión de proyectos y el ciclo de vida de la gestión de proyectos para hacer crecer el producto, para que se madure y hasta a veces para que se retire, ¿no? Del mercado. Entonces, ese concepto de la gestión del producto que viene desde versiones anteriores se mantiene tal cual en esta edición. Y digamos que llegamos a un punto importantísimo que es el triángulo del talento. Entonces, el triángulo del talento, que lo hemos conocido precisamente para fortalecernos nosotros desde la gerencia de proyectos y el equipo en nuestras competencias, tanto técnicas como competencias también de habilidades poderosas, como la comunicación, la gestión de conflictos, la orientación, digamos, en función de la motivación para el equipo. Entonces, ¿cuál es la diferencia un poco? Porque uno dirá, bueno, pero es el mismo Ways of Working, Power Skills, el Business Acumen, que es ese conocimiento de negocio. Aquí, si ustedes observan, aparecen esta responsabilidad social. Entonces, nos están llevando además de pensar en el valor, nos están llevando a que todo lo que nosotros hagamos en proyectos, debemos pensar en el ambiente, en los recursos, ¿sí? En esa responsabilidad social que tenemos cuando hacemos un proyecto. Entonces, ese es un punto súper importante. Y bueno, conseguir que las cosas se hagan, ¿no? Digamos que esto es algo que, pues,
quienes trabajamos en proyectos sabemos que nuestra orientación es esa, ¿no? Hacer que las cosas pasen, que las cosas se hagan. Ahorita nos lo hacen visible de una manera pues muy interesante para poderlo desarrollar, ¿sí? Además de eso, digamos que hay unas esferas de influencia importantes que se manejan ahora en este marco, donde pues tenemos unas esferas frente al equipo del proyecto con varias influencias que nos van a permitir pues ir escalando este ejercicio con los equipos de proyecto. El ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es el mismo de ayer, hoy, siempre, ¿sí? No hay ningún cambio particular. Se mantiene esta conceptualización de que los proyectos pues los iniciamos, los planeamos, los ejecutamos, hacemos seguimiento y cerramos, y que los proyectos pues pueden tener cambios, pero que los cambios nos cuestan mucho menos si estamos al principio que si estamos ya mucho más avanzados, y que los riesgos al principio son más altos y que, digamos, en la medida que avanzamos, se van disminuyendo. Bien, dentro de este capítulo está un punto súper clave que viene heredado desde la versión 7, que no tiene una profundización mayor o ninguna en la 6, pero que aquí se retoma y se mantiene y es muy importante y es lo que tiene que ver con los enfoques de desarrollo de los proyectos. Es decir, los proyectos, si bien es cierto que todos inician, todos hay que planearlos, ejecutarlos, monitorearlos y cerrarlos, pues no todos los abordamos con el mismo enfoque, ¿sí? ¿Qué significa no abordarlos con el mismo enfoque? Pues que hay proyectos donde nosotros podemos manejarlos a través de lo que se llama el waterfall, o sea, en cascada, eh, donde sabemos a dónde tenemos que llegar y hay proyectos pues que se comportan técnicamente así, o sea, es la mejor manera de hacerlos, ¿sí? En cascada, donde la cadencia, ¿sí? Que es un concepto muy interesante que aparece, digamos, la cadencia significa que tú entregas al final del proyecto única, porque no va a dar más valor. Digamos, si yo voy a hacer un puente, pues tendré que esperar hasta el final del proyecto y todos los meses para poder cruzar el río, ¿sí? O sea, no hay forma de que yo haga un pedacito de puente y me sirva el pedacito de puente. O las cadencias múltiples, ¿sí? Que significa que son proyectos que yo puedo ir entregando valor en distintos momentos, al mes, al tercer mes, voy entregando una fase, se puede empezar a desarrollar, digamos, o la organización a recibir esa fase y se puede empezar a usar a los 4 meses, o sea, voy teniendo proyectos, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto de fibra óptica en la ciudad, pues entonces se podrá dividir por comunas, por barrios, y yo podría avanzar y a esta empezar a facturar, seguramente. Y hay cadencias periódicas. Entonces, la cadencia periódica es ese tipo de proyectos donde nosotros cada semana, cada 2 semanas o cada 4 semanas, dependiendo del marco, podemos estar haciendo entregas o liberaciones de ese avance y empezando a generar ciertos valores, ¿sí? Que en eso está, digamos, en eso es que se está enfocando este tipo de concepto, ¿no? El enfoque desde el predictivo, que pueden haber proyectos que perfectamente caben, a pasar a otro tipo de proyectos que tienen un enfoque incremental, ¿sí? O iterativo. Entonces, digamos que hay proyectos que van a tener un comportamiento que no es en este tipo de cadencia, sino que vamos entregando momentos y esos momentos pues pueden ser periódicos y a eso se le conoce como la combinación de incrementos e iteraciones es lo que conocemos como enfoques adaptativos o ágiles, que es algo que empezamos a escuchar ya mucho en las organizaciones y que las organizaciones pues muchas quieren manifestar, expresar o declarar que son ágiles porque utilizan algún marco. Sin embargo, pues esto es un poco más profundo, ¿no? Este es tema de otra charla, pero digamos que se necesita una mentalidad ágil para realmente, pues, lograr implementaciones que generen un valor a la organización, ¿sí? Podemos encontrar, entonces, ya en las organizaciones con proyectos que tienen una combinación, ¿sí? Una combinación de ágil, predictivo, mucho predictivo, un poquito de ágil, mucho ágil, mucho, un poquito predictivo. Pero al final, pues lo que vamos a obtener con esto son ciclos de vida de proyecto híbridos, ¿sí? Esa es la tendencia, eso es lo que nos muestra, digamos, el marco en ese sentido.
Y el poder llegar a definir que un proyecto tiene estas características, pues va a depender muchísimo de unos parámetros. Hay parámetros asociados al grado de innovación, asociados al grado de complejidad de la tecnología, asociados a esa cadencia de entrega y asociados a al grado de cambio de los requisitos, ¿sí? Si los requisitos son más ciertos, más claros desde el principio, pues yo me podré ir por un enfoque predictivo. Si no, pues digamos que son más inciertos, tendré que buscar alternativas, digamos, adaptativas. Esta gráfica que les estoy mostrando acá viene el versión 8, digamos que esta es la que conocemos seguramente, la 6, y es, digamos, esa interacción que hay entre los procesos, pero nos vamos a encontrar con esta gráfica, que es una gráfica orientada a las interacciones del grupo de procesos, que son los mismos, porque el draft versión 8 nos está trayendo nuevamente los 5 grupos de proceso que conocíamos en la versión 6 y que desaparecieron, literalmente desaparecieron de la versión 7. Entonces la versión 8 viene y nuevamente nos trae los ciclos, los grupos de proceso, de inicio, de planeación, de ejecución, pero como lo están viendo acá, pues entonces tenemos fases que están planeándose y están ejecutando y hay otras que se están traslapando, pero eso es lo que va a ir sucediendo durante el proyecto, ¿sí? Pero vuelven y reaparecen estos grupos de proceso. Entonces, ese, digamos, es un valor muy importante de esta versión. Les había mencionado al principio que la séptima edición tenía 12 principios como tal. Esos 12 principios van a ser integrados, van a ser ajustados de tal manera que nos vamos a encontrar con unos principios, una mentalidad en función de principios que adoptan una visión holística, que la calidad, digamos, va a estar embebida en los procesos y en los entregables, ¿sí? Vamos a tener otros donde están asociados a que ser, digamos, un líder responsable, el accountable, que es el último responsable del ejercicio, tener una cultura, digamos, empoderada y construida. Lo que hablábamos un poco al principio de que esté enfocado en el valor, que es muy importante, y algo que es distinto, o sea, que no aparecía en ninguna de la anterior versión, que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto en todas las áreas de proyecto. Entonces, estos son los 6 principios, de esos 12 pasamos a estos 6 principios, y estos 6 principios son los que deberían regir el comportamiento de todos los que trabajamos en proyectos, no solamente desde el gerente del proyecto, para poder abordar estos 7 dominios, ¿sí? Entonces, estos 6 principios, que son los que nos está diciendo el marco, van a guiar el comportamiento de unas áreas del conocimiento, en este caso, digamos que van a tomar este nombre de dominios de desempeño, como es el alcance, el cronograma, lo que hoy vamos a llamar finanzas, ¿sí? Los stakeholders, recursos, riesgos y este dominio con un nombre que para algunos podría sonar tal vez rimbombante, tal vez un poco extraño. Sin embargo, al revisar, ¿sí? En la primera mirada que le hice al draft, esa palabra de gobierno, el cambiar la palabra de integración de la sexta edición a gobierno, me sonaba extraño, ¿sí? Pero he tenido la oportunidad en este mes de febrero y este pedacito que llevamos de marzo, seguir revisando y realmente considero que es adecuada, ¿sí? O sea, que el cambio que ha hecho el PMI en este ejercicio es muy positivo porque te te marca realmente la importancia que significa definir el gobierno de gestión de proyectos en una organización. Esto nos da estructura, ¿sí? Nos permite realmente tomar decisiones incluso más ágiles para que lo podamos desarrollar, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que esto que vemos acá son los 12 principios y los 8 dominios de la versión 7. Si hacemos un poco esta comparación,
pues entonces nos encontramos con que esta séptima edición tenía estos 8 y aquí nos vamos a quedar con estos. Entonces, sin embargo, pues si uno observa pues el ejercicio eh, respecto de la sexta edición, pues hay unas analogías muy interesantes, ¿no? Que ahorita yo las estaba mostrando un poquito, ¿no? Está la gestión de alcance, entonces esta gestión de alcance se mantiene, los procesos se mantienen, ¿sí? Digamos que se están contemplando los procesos que conocíamos de la versión 6, desde la planeación hasta crear la DT y la validación y el control del alcance, ¿sí? Lo mismo pasa en el cronograma, lo que pasa es que se integra un poco más ciertos procesos que aquí habían, pues acá se reducen, sin embargo, la conceptualización es el mismo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es lograr el cronograma, ¿cierto? Y así, digamos, de manera similar, ¿no? Entonces, por aquí tenemos los riesgos que aparecen por acá, los recursos que los tenemos también aquí, los interesados, digamos que con los interesados, aquí lo observan ustedes, pero ¿qué sucede? Que no observan comunicación, ¿sí? Miren que aquí no está la comunicación. Esto significa que estos dos dominios se van a integrar o estas dos áreas del conocimiento se van a integrar y las vamos a tener en los stakeholders. ¿Mm? La gestión de costos, pues entonces cambiamos este nombre. Y algo importante es que con el principio de embeber la calidad dentro de los procesos y los entregables, se han integrado esta área del conocimiento aquí al alcance. Por eso digamos que no vamos a encontrar un nombre como de gestión de calidad, como un dominio específico en el draft o en la versión 8 futura, ¿sí? Y algo que también tenemos como cambio es que esta gestión de la integración, pues entonces es la que va a cambiar por este governance. Y como observan acá, pues no está la gestión de adquisiciones, es decir, la gestión de adquisiciones desaparece de estas dominios como los están viendo, ¿no? Entonces uno podría decir, wow, pero ¿qué pasó? ¿Ya no hay adquisiciones en los proyectos? No, claro que sí. Tenemos adquisiciones en los proyectos y lo que ha hecho el marco, lo vamos a ver a continuación, digamos que viene después de la guía y la guía, después de la guía lo que vamos a encontrar son unos apéndices, ¿sí? Hay tres apéndices importantes, uno sobre la PMO, otro sobre la inteligencia artificial y otro sobre adquisiciones. Todos los procesos de adquisiciones que conocimos en la guía versión 6 pasan al apéndice de adquisiciones, entendiendo y digamos, uno también se pregunta, bueno, pero este cambio como por qué, ¿no? Y desde mi punto de vista, vuelvo y les digo, esto es una mirada, esto es una lectura, esto es algo que yo, pues digamos, he conceptualizado y es lo que creo que por qué ha pasado. Y bueno, parte de este ejercicio es compartir este conocimiento, pero por supuesto también esperar cómo va a quedar la versión final, ¿cierto? Se espera que más o menos un 80% de lo que estamos aquí conversando se vaya a mantener. Eso es lo que pasa normalmente. Entonces, desde mi punto de vista, es acertado el haber extraído las adquisiciones, ¿sí? Tal como nos lo muestra, digamos, el apéndice de las adquisiciones, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Hay que preparar el statement of work, hay que preparar los niveles de estimación con el cual vamos a poder contratar, ¿sí? Hay que generar un RFI, hay que recibir propuestas, hay que generar el RFP, hay que hacer la valoración, ¿sí? Este ejercicio es el mismo que conocemos, pero digamos que desde mi punto de vista tiene una relevancia, es porque la realidad es que nosotros en los proyectos nos acogemos al proceso de gestión de adquisiciones de la organización. Nosotros no controlamos realmente ese proceso, gestionamos el proceso, mas no lo podemos controlar, o sea, estamos metidos en el bus de la organización. Entonces, de esa forma, pues digamos que lo podría uno también analizar. Ya entrando a la guía como tal de fundamentos de la dirección de proyectos de esta versión, pues lo que vamos a encontrar es que en todos los dominios y estos 7 dominios, pues van a haber conceptos, procesos, esos procesos son los mismos procesos prescriptivos que venían en la versión 6,
con los hitos, ¿sí? Que algunos de ustedes sabrán que los hitos son los inputs, las técnicas, ¿sí? Y lo que son las salidas, ¿no? Entonces, las entradas, herramientas y salidas las vamos a tener tal cual. ¿Qué se adiciona, digamos, en este dominio de gobernanza? Estos dos elementos, ¿no? Modelos de gobernanza de proyectos, competencias para una gobernanza eficaz de proyectos. Entonces, digamos que eso nos complementará, o sea, este sigue siendo como el área de integración, pero con una mirada ya más de gobierno, ¿sí? Dándole esa posición. Entonces, en la guía, ¿sí? De estos 49 procesos que conocimos en la versión 6, que están en la guía de procesos del 2023, que es ese librito naranja que mencioné al principio, pues este es el resultado. O sea, el resultado es que nosotros nos vamos a encontrar con una versión 8 que nos presenta nuevamente los procesos prescriptivos y que vamos a tener 40 procesos. Básicamente han habido unas fusiones, pues digamos, en algunos de los procesos. Entonces, vamos a encontrar aquí pues dos procesos, los procesos que siempre hemos conocido. Aquí en planificación ha habido, digamos, una reducción, ajuste entre alcance con calidad. Han habido, digamos, unos ajustes allí. Tenemos 19 en vez de 24 procesos. En ejecución también vamos a tener 9 procesos. Digamos que por este lado desaparece un proceso de alcance y lo dejamos solo en la validación. Por aquí tenemos también otros 9 procesos y un proceso. Entonces, en total vamos a tener 40 procesos, los 5 grupos de procesos se mantienen, inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y bueno, solamente un pequeño ejemplo, vamos a encontrar esta misma estructura, ¿no? Entradas, herramientas, salidas de cada uno de los procesos. Hay cambios en algunos procesos. Traje este para mostrar que el tan conocido Develop Project Charter, pues ese nombre desaparece, ¿sí? La salida del proceso sigue siendo el Project Charter, pero el nombre cambia, ¿no? Digamos que este es la iniciación, la autorización del proyecto, ¿sí? Es autorizar la iniciación del proyecto. Este, digamos, también cambia. Este era el desarrollar el plan de proyecto, este cambia ahora y es básicamente la integración y alineación de planes de proyectos, pero las entradas son las mismas, las salidas son las mismas. Hay algún cierto de tipo de ajustes en las herramientas, ¿sí? Más adelante tengo un slide para mostrarles algunas herramientas interesantes que encontré, porque la gran mayoría de herramientas se mantienen. Las herramientas que teníamos en el marco versión 6 se mantienen, pero aparecen unas nuevas. Miren, por ejemplo, esta. Aquí aparece una herramienta muy bonita, se llama el Project Canvas, que podemos utilizar para también facilitar el ejercicio pues, de la gestión de proyectos. Bueno, entonces, eso simplemente como un pequeño ejemplo de que los procesos se van a mantener. Por aquí al final está el del cierre, tal cual como lo conocemos, digamos que sin mucha variación. Otro capítulo que está en la guía de fundamentos es el de la adaptación, ¿sí? La adaptación es un capítulo que se mantiene desde la séptima edición, un capítulo que nos dice hay que adaptarnos, el proyecto hay que adaptarnos a la organización, el proyecto hay que adaptarse al enfoque, tenemos que definir el enfoque, tenemos que mirar hacia adelante de qué vamos a adaptar, por qué adaptar, qué es lo que vamos a hacer para que realmente esto genere valor. ¿Sí? Ese es un poco como el pensamiento o el lenguaje que se está utilizando allá. Hay dentro de la guía un capítulo llamado entradas y salidas, perdón. Eh, digamos que aunque vamos a encontrar tal cual, como les mostré ahorita, ¿sí? Cada proceso con sus entradas, herramientas y salidas, pues vamos a tener un capítulo que es como un glosario donde, claro, como hay una herramienta, por ejemplo, el juicio de experto, ustedes saben que en todos los procesos vamos a encontrar esa herramienta, juicio de experto. Entonces acá básicamente pues lo que han hecho es como resumir y hacer un listado completo de todas las herramientas que aparecen en el marco. Entonces uno podrá fácilmente ubicar cualquiera de esas herramientas por orden alfabético y leer y entender. Entonces aproximadamente vamos a encontrar 86, en este caso, entradas y salidas.
Y lo mismo, digamos que va a pasar acá. Las herramientas y técnicas, pues entonces van a ir apareciendo algunas pues gráficas que nos permiten recordar. Todas estas gráficas son igualiticas al versión 6 pero están ahorita en la 8, pero vamos a encontrar unas nuevas, ¿sí? Vamos a encontrar esta, por ejemplo, que les decía del Project Canvas, donde pues aquí yo en una vista, miren, yo voy a poder colocar unos requerimientos, unos hitos, unas fases, unos entregables, ¿sí? Bueno, en la manera más resumida que la podamos organizar, unos supuestos, unos recursos, los riesgos. O sea, esto es como una mirada, como si yo estuviera viendo la carta de navegación del proyecto en una sola vista, así como se maneja el Canvas, digamos, organizacional, pues uno podrá también hacer y utilizar. A mí, por ejemplo, esta me parece muy chévere, mejor dicho, creo que es de mucha ayuda. Están los tableros Kanban, están lo que significarán los tableros pues, de control, etcétera. Por acá tengo un slide que les vamos a enviar, pues por supuesto, esta presentación para que todos los que se inscribieron puedan tenerla. Eh, y aquí yo he sacado unas herramientas nuevas, o sea, estas herramientas son, hay que explorarlas, hay que empezar a ver cómo se usan. Aquí la inteligencia artificial pues va a ser una ayuda inmensa. Me imagino que muchos de ustedes ya empiezan a usar lo que son estos ayudas como el chat GPT y bueno, hay tantos otros que nos empiezan a ayudar y aquí hay unas herramientas muy interesantes que tenemos que empezar, como les digo, a explorar. Por ejemplo, una muy interesante que es la del líder servidor, este concepto que empieza también a aparecer en los proyectos de enfoque adaptativo, ¿sí? Y herramientas de realidad aumentada, cómo poder usar esto en los proyectos, ¿sí? Herramientas de realidad virtual, ¿sí? El storytelling, que es algo que también conocíamos, pero acá no estaba explícito. Entonces vamos a tener un capítulo de herramientas. Entonces, con eso se termina, ¿sí? Lo que es la guía, ¿cierto? Donde van a estar estos 40 procesos, donde nos van a describir las entradas y salidas y donde vamos a ver las herramientas y el capítulo de adaptación. Ya digamos, para finalizar, ¿cierto? Encontraremos los apéndices, ¿sí? Estos son los tres apéndices. El primero, pues básicamente quienes participaron, pero enfoquémonos en lo que es el apéndice de oficina de gestión de proyectos, el de inteligencia artificial y el de contratación que les mostré ahorita antes. En el apéndice de oficina de gestión de proyectos, pues, ¿qué nos va a mostrar? Este es como un preámbulo, digamos que cada vez en cada versión del PMBOK aparece un poquitico más de gestión de la oficina de gestión de proyectos. Tenemos versiones donde hay una mínima definición de PMO. En la anterior versión, pues digamos que había un poquito más, ¿sí? Ya empezaba a hablarnos de la EPMO, nos hablaba de la VDO, de una serie de elementos importantes. Acá, pues bueno, hay una mirada en la cual en principio nos están diciendo la PMO es un concepto de evolución, de madurez, donde el propósito principal está aquí, la entrega de valor, o sea, nuevamente nos conectan con que para qué hacemos una oficina de proyectos, pues una oficina de proyectos es una oficina que estandariza una metodología, que espera que entregue valor a los stakeholders, ¿sí? Y que haya un retorno realmente de beneficios. Esto que estoy contando acá, cuando yo hice la lectura, yo estoy certificada como implementadora de PMO de un marco que se llama, o una propuesta de Global Alliance que se llama el Value Ring, ¿sí? El anillo de valor. Al leer esto, pues entonces esto hace match, es absoluto, ¿sí? Con esa propuesta, digamos que el Global Alliance fue una iniciativa que se creó desde unos voluntarios por allá en Brasil que empezaron a decir, bueno, miremos cómo las PMO se comportan y empezaron a hacer benchmarking y después de un tiempo, pues plantearon un modelo y ese modelo de implementación se llama el Value Ring y incluso crearon una herramienta. Cuando uno se certifica, pues tiene acceso a esa herramienta. Y lo que pasó el año pasado es que el PMI ve con buenos ojos y adquiere, o sea, suma la Global Alliance al PMI. Entonces, claro, cuando tú lees esto, pues esto tiene un matiz, tiene un sabor a Value Ring, ¿sí? Esto sabe al anillo de valor, la forma de implementación y efectivamente todo lo que ustedes observarán en ese apéndice está orientado
a la palabra valor, valor, percepción de valor, el valor entregado, el beneficio al cliente. ¿Qué es lo que hace una PMO? Genera servicios. ¿Para quién? Para sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Son los stakeholders, ¿sí? Entonces, todo este ejercicio, digamos, del apéndice definitivamente está enfocado a ver a los stakeholders como esos clientes a los cuales nosotros a través de servicios personalizados en la PMO le vamos a entregar valor y esto digamos que significará que si perciben el valor, ¿sí? Si se adaptan a esto que estamos planteándolos, pues vamos a obtener una PMO exitosa, ¿sí? Esa va a ser una PMO exitosa porque va a generar ese valor. También nos presenta, digamos, dentro de este ejercicio del apéndice, diferentes tipos, modelos, estructuras de PMO, que para algunas organizaciones pues es importante de alguna forma seleccionar un tipo, torre de control, meteorológica, de PMO, pero digamos que también nos permea de Value Ring, donde Value Ring dice, no es importante el tipo, es importante el valor. No es importante el tipo porque yo puedo tener servicios o funciones de todos esos tipos. Entonces, a la final, pues ¿qué es lo importante? Pues lo importante es generar esa percepción de valor que los stakeholders lo reciban de manera adecuada. También nos habla, digamos, en ese apéndice de los modelos de madurez. Hay diferentes modelos de madurez, unos más complejos, otros menos complejos, pero la importancia que tiene el propósito de ver cómo están las oficinas de proyectos con respecto a unas buenas prácticas para plantearnos siempre una mejora. ¿Sí? Esto es lo que un poco nos va a presentar esto acá. Y bueno, digamos que ya si uno quiere aprender un poquito más, bueno, hay unas sugerencias de bibliografía y algo muy importante, ¿cierto? Para dejar, es que mm, en paralelo con esta salida del draft, se estaba gestando la guía de oficinas de gestión de proyectos. Entonces, la invitación pues también acá este es un documento también muy importante, ¿sí? Denso, son más o menos 370 hojas, pero esta va a ser, y la invitación que yo les hago acá es quien quiere incursionar, practicar, entender, adquirir mejores prácticas, pues va a ser muy importante que te tome un espacio, ¿sí? De tiempo para leer esta guía de PMO, que está basada efectivamente, digamos que ese sabor que yo les decía que tiene el apéndice, pues lo ratifican con esta guía de PMO, porque este, digamos, es ajustado, transformado, son las fases que se plantean en el Value Ring, ¿sí? Entonces, digamos que cada uno de estos pasos, el de exploración, diseño, implementación, mejora y realización, pues tiene como unos subpasos y miren que el centro es el cliente, ¿no? Entonces, este es como el futuro de mirada de la PMO que vale pues la pena, como les decía, explorar, ¿sí? Entonces, con eso digamos que termino lo que es el apéndice de PMO y contarles un poquitico, pues digamos que con todo este ejercicio que venimos sintiendo hace unos pocos años de la inteligencia artificial, pues también este marco lo toca nos trae, pues, digamos, este contexto de la inteligencia artificial, cómo poder usar, por ejemplo, estas herramientas para poder hacer temas de identificación y análisis de riesgos, para poder generar indicadores, ¿sí? Entonces, nos plantean una apertura y a un uso que también tendremos que seguir, pues, en el tema de la exploración y bueno aparece en una serie pues también de, de bibliografía importante para poder seguir como profundizando, ¿vale? Bien, y el de adquisiciones pues que ya lo había mencionado. Entonces, pues digo, ya para ir terminando y si hay de pronto alguna pregunta, eh, entonces tenemos pues el marco que básicamente nos está dejando 6 principios, ¿sí? 7 dominios, 40 procesos, aproximadamente unas 86 entradas y salidas
y aproximadamente 147 herramientas. Ese es el marco que, como les decía, pues es un draft. Vamos a ver qué tanto se mantiene hacia final pues, de este año, pero en principio pues un porcentaje importante. Bueno, aquí tengo algunas conclusiones ya para cerrar. Entonces, miren, pues estamos ante un documento que recibió comentarios durante este mes, hace un mes pasado, que seguramente, digamos, en principio, personas como yo nos tomamos el esfuerzo de hacer algunos comentarios, seguramente los tendrán algunos en cuenta. Este draft, pues, recopila lo más relevante de las últimas dos guías, PMBOK 6 y PMBOK 7. La dirección de proyectos pues evoluciona, sin embargo, el fondo del asunto es el mismo, lograr que las cosas se hagan, ese debería ser nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, obviamente de manera ética, de manera justa, responsable, con la equidad, con la sustentabilidad que se nos está planteando. Que el enfoque estratégico centrado en entrega de valor y la adaptación pues es fundamental, o sea, que pasamos de ese concepto de entregables a valor, que hay un enfoque holístico centrado en la sostenibilidad, o sea que hay que pensar que los proyectos tienen estas variables, tenemos que tener cuidado con gente, economía, entorno, ¿sí? Que definitivamente hay unas nuevas técnicas y herramientas que muestran este avance tecnológico, los enfoques ágiles, híbridos, y tenemos que estar ahí. La versión, como les digo, saldrá en principio, es lo anunciado, Q4 del 2025. Una pregunta importantísima, ¿sí? Muy, muy importante, y eso, ¿y ahora qué va a pasar, no? Yo me estaba preparando para el examen y ahorita cambia esta versión, ¿qué vamos a hacer? Otra vez volver a estudiar, ¿sí? Entonces, bueno, la noticia o la muy buena noticia es que el examen no cambia, ¿sí? Hasta que salga el exam content online, que es un documento que aproximadamente debería estar saliendo en junio del 2026. Es decir, para las personas que vienen haciendo un esfuerzo en lograr esta certificación, que es una certificación internacional como PMP, como CAPM, que da un posicionamiento que definitivamente nos da también una capacidad y una mirada importantísima a integrar en los proyectos, pueden seguir en su camino, ¿cierto? Si ya han estado estudiando versión 7 y estaban solo estudiando versión 7, pues yo, como les digo a todos mis estudiantes, es absolutamente necesario revisar la versión 6 o la guía de procesos, que da igual porque son los mismos 49 procesos. Entonces, todo el esfuerzo que se pueda estar haciendo ahora y durante estos, bueno, 8 o 9 meses que nos quedan de este año y los próximos 6, o sea, 15 meses tenemos para certificarnos con todo lo que hemos aprendido. Después de junio, bueno, tendremos que hacer alguna actualización, pero el gran grueso lo habrán estudiado, o sea, está allí, ¿sí? Está allí. Eh, y digamos que es una oportunidad, digamos, de poder alcanzar esa certificación si lo están considerando. La gestión de contratación, como les decía, sigue siendo pues reconocida, fundamental, importantísima, la necesitamos. Lo que pasa es que ahora reconocemos allí que es el dueño, ¿quién es? Pues es el dueño del proceso de contratación. Nosotros gestionamos, no controlamos ese proceso. Bien, y como les había comentado, pues digamos, ya con ese pequeño apéndice que aparece en esta versión, se hace un zoom, a pesar de que es pequeño, pero pues nos ayuda a entender valor, cliente, PMO como servicio, la madurez, y nos guía hacia lo que les mostré ahora, ¿no? Nos guía hacia, mire, va a haber un documento que definitivamente ya salió, sí, ya salió. Los que tienen la oportunidad de ser miembros, pues lo pueden bajar si de pronto no lo han bajado ya, para que empecemos, pues empiecen pues ustedes como a explorar. ¿Listo? Bien, entonces ya para cerrar, quien conoció el versión 6 y no conoció el Penbook versión 7, ¿yo qué les puedo decir? Digamos, el leer el versión 8 va a ser suficiente, o sea, va a abarcar los dos, entonces tranquilos por ese lado. Muy importante comprender, digamos, desde el ciclo de vida de los proyectos, muy importante verlos por inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, y no por, digamos, dominios de desempeño, sino entender el ciclo como tal. Hay que aplicar todo esto
según el Ways of Working, según lo que nosotros manejamos, lo que trabajamos, lo que los marcos necesitemos meter para lograr las dosis metodológicas en las organizaciones. Y hay que apoyarse en ese concepto que siempre ha tenido, digamos, al menos desde la versión 3, lo que se llama el Rolling Way Planning. O sea, yo planeo y ejecuto en la medida que tengo información. Por eso puedo planear muchas veces cada fase y ejecutar y planear, y ejecutar y planear y ejecutar. ¿Listo? Bueno, entonces este ya pues es nuestro último slide donde hay una comparación en función del enfoque, de las bases de diseño, del entorno, de la aplicación de los proyectos, el grado de cambio y la guía de adaptación. Nos quedamos entonces con que tenemos en vigencia hasta el junio del próximo año en función del examen, o sea, estos dos elementos son cruciales para poder presentar el examen. Y a partir de enero, pues vendrá esta nueva versión, pero check con este, vamos a aprender nuevas herramientas, un poco más de la PMO, ¿sí? Pero digamos que en principio tienen esa base. No sé si tienen alguna pregunta, si de pronto alguien alcanzó a colocar alguna pregunta en el chat o tienen alguna pregunta, podrían levantar la mano o creo que abrir el micrófono. No hay ninguna pregunta en el chat, no, creo que no. Sí, claro que sí. Tú tomas el nombre de la charla y la colocas en el página de las PDUs y por supuesto que sí, obtienes una PDU por esta participación. Ujú. Ok, bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues básicamente contarles al final que estamos promocionando el curso de preparación para la certificación PMP y CAPM a partir del 24 de marzo. Entonces, si están interesados también, pueden escribir a contacto@domus.co y digamos que obtendrán pues como la información necesaria para que puedan tomar también el curso con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Feliz noche, bendecida noche. Gracias.